Bueno, en el video anterior vimos entonces los conjuntos numéricos que ya saben que han aprendido desde la escuela primaria hasta hoy, ¿no? Vamos a recordar un poquito las ecuaciones. ¿Dónde había todavía un problema? Nosotros dijimos que ya casi todas las operaciones tenían una solución, ¿sí? En el conjunto de los reales. Menos la división por cero por ahora. Pero hay otra operación que se complica, por ejemplo, esta. Por ejemplo, supongamos que queremos hacer x cuadrado igual a 25 y resolver la ecuación. El cuadrado pasa al otro lado como raíz, entonces me queda la raíz de 25. Y acá obtenemos, por ejemplo, más menos 5, que sería la solución. Más 5 porque 5 por 5 es 25 y menos 5 porque menos 5 por menos 5 también es 25. Por lo tanto, una ecuación de segundo grado siempre tiene dos soluciones, ¿sí? Eso lo vimos en la cuadrática, ¿sí? Si yo quisiera ahora resolver esto, por ejemplo, lo mismo, ¿ven? Paso la raíz para el otro lado y obtengo el cuadrado para el otro lado, perdón, y tengo la raíz de 9. El resultado es más menos 3. El problema está acá. ¿Qué pasaría si el menos 9 es negativo? Paso el cuadrado, se transforma en raíz, pero el problema es que ¿cuánto es la raíz de menos 9? Si yo hago, por ejemplo, 3 por 3 me da 9, pero no menos 9. Y si hago menos 3 por menos 3 también me da 9, lo vimos acá. Entonces significa que no tenemos una solución, un número que sea solución de esto, de una raíz par de un número negativo, ¿sí? Es entonces cuando se decide encontrar una solución a esto y se inventa un nuevo conjunto. Es decir, hay que ampliar el conjunto y transformarlo, ¿sí? Transformar esa recta. Es decir, habíamos visto, por ejemplo, que los números reales se expresaban en una recta numérica horizontal, ¿sí? Pero ya estaba toda completa, tenía los naturales, enteros, racionales, irracionales, todos ahí. ¿Dónde ubicar a esos nuevos números que fueran solución? Bueno, como no había lugar ahí, se decide hacer una recta vertical que corte, ¿sí?, en el cero, ¿sí?, a la recta de los reales. Por lo tanto, a ese tenemos acá el eje real y acá se llamó a el eje imaginario. Para arriba los imaginarios positivos, para abajo los imaginarios negativos, ¿sí? Y se dijo que ahora, en vez de ser un solo número, a ese número complejo lo vamos a llamar z y lo vamos a expresar como un par ordenado, ¿sí? Un par ordenado tiene un primer elemento que se denomina componente real y una segunda componente b que se denomina componente imaginaria. Un ejemplo de eso es el número z 3, 4. 3 correspondería a los reales y 4 a los imaginarios. Por ejemplo, acá vemos ese número, lo representé acá, ¿ven? ¿Cómo representarlo? ¿Cómo ubicarlo? Ahora se ubicaría en el plano más que en la recta, ¿ven? 3 para los reales, 4 para los imaginarios y lo único que tenemos que hacer es marcar un vector que vaya desde 0 hasta donde se cruzaron esas dos coordenadas, hasta acá. Quedaría orientado hacia acá también. Este sería el número Z1, 3, 4. Por ejemplo, si quisiéramos marcar el Z2, que es menos 2, 3 quintos, entonces sería menos 2 para los reales y 3 quintos para los imaginarios. 3 quintos es un número menor que 1. 3 dividido 5 es 0,6. 0,6 menos 2, 1 los dos y obtengo este vector que está acá, el que está en rojo. Vemos también, por ejemplo, que en el Z3, por ejemplo, sí, tengo el número 0,4. La particularidad de este es que tiene la parte real 0. Por lo tanto, yo no me muevo nada, ¿sí? Para los reales sigo en 0, pero bajo 4. Por lo tanto, el número quedaría acá, en el eje imaginario. Después vamos a ver que a este número, ¿sí?, se le llama un imaginario puro, ¿sí? Y se puede expresar así, como menos 4i, ¿sí? Se le agrega la i acá al costadito. Ahora, para diferenciarlo del otro, que si fuera, por ejemplo, 6, 0, la parte real es 6, pero el imaginario es 0, por lo tanto el número sería así, me muevo 6, pero no voy hacia abajo y hacia arriba, entonces el vector quedaría acá directamente, ¿sí? El número sería 6. Así es como, por ejemplo, nos damos cuenta de que los reales pasan a ser ahora un subconjunto de los complejos,
¿sí? Todos estos números que antes que estaban acá, ¿sí? Forman parte de este conjunto complejo, además de todos los que van a aparecer por acá arriba y por acá abajo, ¿sí? Bueno, una vez que se definió el conjunto de los números complejos, se definieron dos operaciones. La suma, dijimos, se dice ahora que para sumar dos números complejos, AB y CD, lo que vamos a hacer es, se define la suma de esta manera. Se suman las componentes reales y se pone en la componente real, y se suman las componentes imaginarias, B y D, y se pone en la componente imaginaria. Un ejemplo, si quiero sumar el número 2, 3 más 7 menos 2, tendría que sumar 2 más 7, y porque da 9, y sumar 3 más menos 2, que sería 3 menos 2, que da 1, y ahí obtengo el número complejo, que es la suma de estos dos, ¿sí? Se define también el producto. El producto se define ya con una formulita un poquito más, no más complicada, pero un poquito más larga, ¿sí? Si yo tengo AB por CD, se hace el producto de las componentes reales menos el producto de las componentes imaginarias, B y D. Y en la segunda componente, la componente imaginaria, tengo que hacer A por D, es decir, componente real y componente imaginaria, menos componente imaginaria por componente real, ¿sí? Y ahí sumo esas dos cantidades y obtengo el número. Veamos un ejemplo. 2, 3, ¿sí? Por 5, 1. Entonces acá tenemos que lo que tenemos que hacer es primero A por C, que sería el primero por el primero, 2 por 5, menos B por D, las componentes imaginarias, es decir, 3 por 1. Si fuera negativo le ponemos 3 por menos 1, por ejemplo, ¿no? Y me va a cambiar este signo. En este caso son 2 positivos. Del otro lado tenemos que multiplicar los real con imaginario, imaginario con real, ¿ven? 2 por 1 y 5 y 3 por 5. De este lado resto, de este lado sumo. Si resuelvo 10 menos 3, que sería la solución de esto y de esto, que me da 7. Y de este lado sería 2 por 1, 2, 3 por 5, 15, 2 más 15, 17. Así es como se resuelve la multiplicación, ¿sí? Esto sería entonces, cuando se hace un conjunto numérico hay que definir cómo se va a sumar, cómo se va a restar y que coincida con lo anterior, ¿sí? Después vamos a ver que hay una forma más fácil de resolver esto, pero bueno, ahí van a encontrar ejercicios que se resuelven de esa manera, ¿sí? Vamos a hablar un poquito, ¿sí? Ya nos estamos acercando a qué eran los números complejos, ¿sí? Vamos a hacer, por ejemplo, ¿sí? A hablar de algunos números complejos, ¿sí? Particulares. Por ejemplo, acuérdense que si el número tiene los dos, A y B, se llama número complejo. Ahora, si los dos son ceros, se llama complejo nulo, ¿sí? Si acá tenemos el complejo, la parte real, que es un número A, y la parte imaginaria 0, se llama un complejo real. Y Z es igual a A solamente. Ahora, si fuera un ejemplo 2, 0, ¿ven? Z es igual a 2. Si tuviéramos al revés, la primera componente 0 y la segunda B, a eso se llama complejo imaginario, porque lo único que encontramos es el valor del imaginario, el 0, el real no existe. Entonces me queda que Z es igual a B y le agregamos la I. Acá tenemos Z menos 3, por ejemplo, ¿sí? Es igual entonces a menos 3i. Podemos obviarlo. El Z1, 0, Z es igual a 1, se llama unidad real. Y si fuera 0, 1, lo llamamos I nada más, y llamamos unidad imaginaria. Y acá viene el porqué de este conjunto. Una vez que se hicieron se definieron las operaciones, pensamos, ¿qué ocurre si realizamos el cuadrado de la unidad imaginaria? Es decir, ¿qué ocurre si multiplicamos a I por I? I cuadrado es lo mismo que I por I. La unidad imaginaria era aquella que tenía solamente
la parte imaginaria, es decir, 0,1 por 0,1. Si aplicamos la definición que vimos hoy, ¿sí? Sería, primero, componente real por componente real, componente imaginaria por componente imaginaria, y resto esas dos cantidades. Del otro lado es real con imaginario multiplicado, imaginario con real, y sumo esas dos cantidades. La cosa acá es, acá me da 0, acá me da 1, acá me da 0 y 0. Si hago 0 menos 1 me da menos 1, y si hago 0 más 0 me da 0. Es decir, que acá obtenemos un número que es solo real y es negativo. Fíjense que acá está lo grandioso de todo esto, y es a donde queríamos llegar, ¿sí? Obtenemos un número, este número, por ejemplo, vemos, por ejemplo, que si yo elevo y al cuadrado, obtenemos un real negativo, que es igual a menos 1. Y esto es algo que todavía no había ocurrido, ¿sí? Esto es lo que estaban buscando al definir la suma y el producto de esa manera, ¿sí? Que y cuadrado nos diera negativo, o que también y fuera igual a la raíz de menos 1, ¿sí? A ver si podemos hacer esto. Ahora fíjense una cosita. Volvemos al ejercicio que no pudimos resolver en la ficha 6, que era este. X cuadrado, ¿sí? Igual a menos 9. Acá teníamos, por ejemplo, que si x cuadrado es igual a menos 9, x será igual a la raíz de menos 9, ¿sí? Ahora vemos, por ejemplo, que a este menos 9 lo podemos expresar como la raíz de 9 por menos 1. Es decir, menos 9 es lo mismo que escribir 9 por menos 1, que es escribir lo mismo, solamente que para que nos convenga. Aplicamos la propiedad distributiva, entonces me queda la raíz de 9 por la raíz de menos 1, ¿sí? Y ahora, sí, la raíz de 9 es más menos 3. Y la raíz de menos 1 es lo que nosotros habíamos dicho, ¿sí? Raíz de menos 1 lo vamos a llamar y. Por lo tanto, ¿sí? La raíz de menos 9 es igual a más menos 3i. Esto es esto y esto es esto, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que ahora las raíces de números negativos, ¿sí? Empiezan a tener solución en el conjunto de los números complejos. Por ejemplo, si yo digo la raíz de menos 49, por ejemplo. La raíz de menos 49, lo único que tenemos que hacer es sacar la raíz como hacíamos siempre, que es más menos 7, ¿sí? Al 49, ¿no es cierto? 7 por 7, 49. Y agregarle solamente la i, más menos 7i, ¿sí? Entonces, el resultado no estaría, por ejemplo, en el eje real, sino que estaría en el imaginario, ¿sí? Sería un número imaginario, estaría por acá, ¿sí? Después, bueno, si el número tuviera otras componentes, sí, aparecería por el plano, por cualquier parte del plano, ¿está bien? Pero bueno, así es, de ahí es donde salen los números complejos. Para entender lo nuevo y lo que tenemos que saber ahora, ¿sí? Solamente son estas dos cositas, que i cuadrado es igual a menos 1 o que i es igual a la raíz de menos 1, ¿sí? Eso es todo lo que tenemos que saber. Lo anterior es toda la explicación del por qué i al cuadrado es igual a menos 1 o i es igual a la raíz de 1, ¿sí? Si lo repasan, bueno, eso lo van a encontrar ahí en la fotocopia. Esa es entonces la explicación de dónde sale el conjunto de los números complejos. En definitiva, el conjunto de los números complejos es ahora un conjunto más amplio que abarca a los reales, a los racionales, a los irracionales, a los enteros y a los naturales, ¿sí? Y sirve para resolver justamente las raíces pares de números negativos, ¿sí? Bueno, por ahora les pido por favor que lean lo mismo que les expliqué yo, está explicado ahí en la fotocopia.
vayan haciendo los ejercicios y dentro de unos días subo las respuestas. Después, la página número 3 creo que también la subí, la voy a... la voy a explicar un poquito más adelante porque ahí ya estarían los cálculos, cómo lo vamos a trabajar. Van a ver que es bastante sencillo, ¿no? Bueno, chao.